En el contexto de la religión, se define como santos a las personas que se destacan por su ética intachable o por mantener un vínculo particular con una divinidad. De esta manera, en cierta forma se eleva a los santos por sobre el resto de los seres humanos. En el caso del catolicismo, los santos son declarados por la Iglesia Católica. Cada santo constituye un modelo moral o un guía cuyo comportamiento debe ser seguido o imitado por los fieles. En esta sección veremos a los santos de la religión católica, algunos canonizados y otros que lo estarán pronto. En este video veremos a 5 santos diferentes, e incluiré en algunos casos su plegaria más conocida, para que puedas orar a ese santo. Empecemos este video hablando de San Patricio, obispo. Es un hecho providencial que los irlandeses tengan como su santo y misionero más grande, a un hombre que nació en Inglaterra. Fue bautizado y educado como católico hasta la edad de 16 años. En este tiempo fue raptado, con muchas otras personas, por piratas irlandeses todavía paganos. Fue vendido como esclavo y tuvo que trabajar como pastor. Sin embargo, Patricio ofreció los 6 años penosos de su juventud a Dios. Por entonces logró huir y llegar otra vez a Inglaterra. Sentía el llamamiento de Dios para dedicar su vida como misionero en esa isla verde, cuyos habitantes consideró como sus futuros hermanos en el amor de Cristo, ya que conocía perfectamente su lengua y sus costumbres. San Patricio, aceptado por el obispo Germanus, de Auxerre, Francia, fue ordenado, y unos años después consagrado obispo misionero de Irlanda. Durante 30 años se dedicó a la evangelización de aquel pueblo, a pesar de que algunos fanáticos paganos y sus hechiceros trataron de matarlo varias veces. Su arma era caminar sin armas por este mundo, fundar comunidades de vida monástica y convertir ante todo a los hijos de los príncipes, quienes eran después sus mejores cooperadores. Diariamente trató de ofrecer a Dios el rezo de los 150 salmos que figuran en el breviario de los sacerdotes, durante todo un mes. Ofrecía a Dios penitencias voluntarias, en favor del pueblo irlandés, que finalmente desarrolló una fe tan arraigada, que no ha podido ser quebrantada por todo el poder de la persecución inglesa muy larga, cruel y discriminatoria. Muchos misioneros y emigrantes han llevado la fe católica a los Estados Unidos, Australia y a varias regiones de misión. El éxito del catolicismo en los Estados Unidos no se puede explicar sin la abnegación y el heroísmo de los inmigrantes irlandeses, seglares, sacerdotes y religiosos. Por eso, la fiesta de San Patricio se identifica con la fiesta del catolicismo de los Estados Unidos de Norteamérica. Iglesia y pueblo forman en Irlanda una admirable unidad que ciertamente vencerá las acciones terroristas de un pequeño grupo desobediente a sus pastores y apoyado por grupos terroristas del extranjero. Oración. Dios nuestro, que enviaste a tu obispo San Patricio a predicar el evangelio a los habitantes de Irlanda, haz que, por su intercesión, los cristianos anunciemos a todos tu verdad y tu amor con nuestra vida diaria. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuemos el video hablando de San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. De la juventud de Cirilo no sabemos mucho. Probablemente nació cuando el edicto de Milán devolvió a la Iglesia, en el 313, la libertad. Su estilo cultivado de predicar y escribir hace suponer que había recibido excelente formación literaria. San Cirilo de Jerusalén hacia el año 350, fue consagrado obispo de Jerusalén. Era creencia general que, entre los escombros de la ciudad destruida, en el sitio donde había estado la casa en la que Jesús y sus discípulos celebraron la última cena, se había construido un templo cristiano, que fue el escogido por Cirilo para predicar su famosa catequesis sobre los sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. El siglo IV fue una época en la que se desarrollaron las más encarnizadas luchas teológicas sobre la divinidad de Cristo y el misterio de la Santísima Trinidad. En esas discusiones Cirilo expuso su posición. Fue acusado falsamente de inclinarse a la herejía del arrianismo y fue expulsado de su sede episcopal. 3 veces tuvo que abandonar la ciudad santa por las intrigas de sus adversarios, tanto clericales como políticos. De sus 38 años de episcopado, pasó 16 en el destierro. A partir del año 378 presidió su diócesis de Jerusalén, de la cual escribía Gregorio de Nisa en el año 378.
En esa mal llamada ciudad santa no hay crimen como el robo, el asesinato y las calumnias de herejías que no se encuentren. A pesar de tantos sufrimientos, Cirilo se mostró siempre un obispo pacificador, piadoso y lleno de amor a sus adversarios. Y jamás los atacó o insultó, sino todo lo contrario, siempre los quiso atraer al amor de Cristo. En el Concilio de Constantinopla, del 381, se le aplaudió por su heroísmo y sus declaraciones. El error presenta muchas formas, la verdad una sola cara. Debemos observar, además, que nuestro santo evitó el error de algunos teólogos de entonces, el menosprecio del cuerpo humano y del matrimonio. Apoyándose en la Sagrada Escritura, San Cirilo encontró la verdadera armonía de todos los valores naturales y sobrenaturales. En su catequesis es notable su reverencia a la Eucaristía. Sobre las personas que recibían la Eucaristía en la mano, y entre las cuales algunas lo hacían con poco respeto, San Cirilo escribió lo que hoy vale al pie de la letra. Hagan de su mano izquierda como un trono en que se apoye la mano derecha que ha de recibir al Rey. Santifiquen luego sus ojos con el contacto del cuerpo divino y comulguen. No pierdan la menor partícula. Podemos decir, como conclusión, que al lado de los grandes teólogos que ilustraron el misterio de la Santísima Trinidad, como San Hilario, San Atanasio, San Agustín, etc. Oración. Dios nuestro, que por medio de las enseñanzas de San Cirilo de Jerusalén, hiciste comprender mejor a tu Iglesia el misterio de la salvación, concédenos por sus méritos, conocer y amar más profundamente a Cristo, nuestro Salvador, que vive y reina contigo. Amén. De este video voy a mencionar a un hombre que es posiblemente el santo más importante de todos, o uno de los más importantes por lo menos. Estoy hablando de San José, esposo de la Virgen María. Hay en los evangelios dos genealogías de San José, una en San Mateo y la otra en San Lucas. No pretenden presentar un registro histórico completo de ascendencia, sino que las dos quieren probar lo esencial para la vocación de San José, que era hijo de David y que era el esposo legal de María, de la cual nació Jesús. La gran bendición, prometida en la antigua alianza a David y a su descendencia, se realiza en este obrero de Nazaret, que transmitió a Jesús el derecho a la herencia de David y que, por ley impone el nombre al niño nacido de María. La Biblia nos cuenta pocas escenas de la vida de José y María y de la convivencia de ambos con el niño Dios. Pero la Biblia no satisface ciertas curiosidades que quieren penetrar sin reverencia en la esfera privada de la Sagrada Familia y analizar todo bajo un supuesto control técnico y psicológico. La Biblia nos dice lo más importante de San José, que ante los ojos de Dios era hombre justo y santo. San Mateo relata cómo José, ya como novio comprometido con María, sin reclamar, sin gritar, sin hacer oír su voz por las calles, pensó despedir a María, quien aparentemente había cometido una grave falta. Dios le exige a José una fe como la de Abraham, la fe en el milagro, que obliga a José a superar sus propios criterios y sus legítimas esperanzas de hombre. La manifestación del ángel. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo, significaba para José la aceptación y transformación de su vida humana en ofrenda permanente a Dios. Por gracias muy especiales vemos como en el curso de los acontecimientos siguientes, José presta siempre una obediencia a la fe, inmediata e incondicional, que se levanta contra toda clase de obstáculo, una obediencia silenciosa y humilde, que convierte a este hombre uno de los santos más grandes del Nuevo Testamento. Durante los años que vivió en Nazaret, José introdujo al niño Jesús en las costumbres civiles y religiosas de su tiempo. En su crecimiento humano, Jesús aprendió de José el rezo diario en el hogar y el rezo comunitario en la sinagoga de Nazaret. Recordemos que Jesús, María, José, las personas más sagradas de la tierra, alababan a Dios con los mismos textos sagrados de los salmos que nosotros. Jesús aprendió de José, pero también José aprendía cada vez más de Jesús. José experimentó en su vida lo mismo que decía Juan el Bautista: es necesario que él crezca y que yo venga a menos. Se deben mencionar dos grandes falsificaciones de la vida de San José. La primera se realizó en la literatura apócrifa, por medio de leyendas primitivas que no vale la pena mencionar. La segunda, llega hasta nuestros días en gran parte por las manifestaciones del arte cristiano, que nos han presentado a José de avanzada edad o de dudosa virilidad.
La grandeza de este hombre estriba, precisamente, en su libre cooperación a la misión especial que Dios le había confiado, como hombre normal, en la edad normal de un obrero judío que se prepara para una digna existencia humana. Desde los tiempos de Cristo, la incomprensión de los hombres se cebó ante el misterio y la grandeza de San José. La liturgia tardó muchos siglos para darle un sitio apropiado a dignidad. Entre los santos que promovieron su devoción figuran San Bernardo de Claraval, Santa Teresa de Ávila y San Francisco de Sales. El Papa franciscano Sixto IV introdujo su fiesta en el calendario de la Iglesia en 1479. Desde 1919 tenemos el prefacio de San José. El Papa Pío XII declaró en 1956 el 1 de mayo como fiesta universal honor de San José Obrero. El Papa Juan XXIII hizo que se añadiera su nombre en el canon romano y casi lo declaró como santo ecuménico, al recibir a un grupo de peregrinos judíos, presentándose a ellos con palabras: «Soy José, vuestro hermano». En las letanías dirigidas a San José podemos encontrar una fuente de profunda meditación sobre su vida y virtudes. Oración. Dios Todopoderoso, que quisiste poner bajo la protección de José el nacimiento y la infancia de nuestro Redentor, concédele a Iglesia proseguir y llevar a término, bajo su patrocinio, la obra de la redención humana. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Continuar este video, ahora hablaré de San Francisco de Paula, ermitaño. La meditación cristiana sobre las humillaciones de Cristo representa un elemento esencial para comprender el misterio de Jesús. Estas humillaciones no solamente se extendieron al aspecto exterior de su pasión, sino que llegaron a la humillación interior, por la cual Cristo tomó el último puesto, el lugar más despreciado de las categorías humanas. Se entregó. En esta palabra se encierra toda su pasión, aceptó el despojo de todos los derechos humanos, del honor, de la integridad física, de la misma vida. Se hizo pecado por nosotros. Este es el gran tema de meditación de la vida de todos los santos. San Francisco de Paul Francisco, nacido en Paola de Calabria, de padres muy pobres, fue el único fruto de una familia que, por largo tiempo anheló tener descendencia. Trabajó como ayudante seglar con los padres franciscanos y, a los 15 años obtuvo el permiso de sus padres y del obispo para retirarse a una cueva de los montes de Calabria, en donde empezó su vida de ermitaño. Poco a poco se le asociaron otros hombres en busca del mismo ideal: una vida austera de oración, penitencia, silencio y trabajo. En 1454 se levantó, con el permiso del obispo de Cosenza, el primer convento de los hermanos que se llamaron los mínimos y después también ermitaños de San Francisco. Por medio de un cuarto voto, se comprometieron a la abstinencia de carne y a un ayuno moderado para todo el año. Después de la aprobación otorgada por el Papa franciscano, Sixto IV, se extendieron por toda Italia y otros países, como Francia, España y Alemania. De Francisco se comprobaron varias curaciones que no necesariamente fueron milagrosas porque él conocía perfectamente el poder curativo de muchas plantas. La caridad de Cristo fue siempre el motor que impulsaba su apostolado entre los enfermos. El emblema escogido para la orden lleva en el escudo la palabra caridad. Francisco quiso vivir la existencia mínima y escondida de Cristo. Sin embargo, pronto se vio obligado a entrevistarse personalmente con las máximas autoridades de aquel siglo XV, con el Papa, con los prelados de la curia romana, quienes buscaban su consejo y, finalmente, con el rey de Francia, Luis XI. Por su fama de taumaturgo, el rey, enfermo de cáncer, exigió, por medio del Papa, que el fraile fuera a su lujosa corte, cerca del Tours para curarlo. Con exorbitantes impuestos que el rey exigía a sus ciudadanos, había logrado acumular incalculables tesoros nuestro fraile. Al ver al rey nadando en riquezas, pero muriéndose a los 60 años de edad, bien pudo decirle: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si después pierde su vida? Consta que le dijo que no le implorará milagros a un hombre sino que adorará a Dios, en cuyas manos se encuentra también la vida de los reyes. Así logró el milagro de la conversión interior del rey, quien murió en sus brazos, reconciliado con Dios. A pesar de su ferviente deseo de regresar a su vida anterior, tuvo que aceptar el cargo de consejero espiritual del nuevo rey, Carlos VIII, guiándolo durante 20 años y dándole el ejemplo de una vida auténticamente franciscana en medio de las vanidades de la corte.
Sus consejos ayudaron a lograr la paz entre Francia, Inglaterra y España. Murió el 2 de abril de 1507, a los 91 años de edad, en la celda de su convento de Plessis-les-Tours, construido por el rey francés. Fue canonizado, 12 años después, por el Papa León X. Durante el año de 1562, los calvinistas profanaron su tumba, incineraron sus restos y creyeron, irracionalmente, borrar con estos excesos, la imagen de un hombre tan preclaro. Oración. Padre de los humildes, que quisiste elevar a Francisco de Paula a la gloria de tus santos, concédenos imitar sus ejemplos y obtener, con su ayuda, la recompensa que has prometido a los humildes. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Al finalizar este video, hablaré de un hombre excepcional, entregado completamente a Dios. Este gran hombre es San Isidoro, doctor de la Iglesia. A la muerte de sus padres, el pequeño Isidoro quedó al cuidado de su hermano Leandro, casi 20 años mayor que él. También Leandro llegó a ser obispo de Sevilla y el Papa Gregorio lo elogió y lo calificó de columna de la ortodoxia contra la herejía de los arrianos. Parece ser que la educación del joven Isidoro, vigilada por Leandro, no lo llevó al anticlericalismo, sino que, por el contrario, Isidoro se interesó muchísimo por las ciencias teológicas y la vida monástica. La disciplina de la vida monástica había quedado quebrantada por los desórdenes políticos que se originaron a raíz de la caída del Imperio Romano de Occidente, por la gigantesca invasión de Europa por parte de los pueblos germanos y también por las divisiones internas de la Iglesia. Los frailes rogaron a Isidoro presentarles una nueva regla, cosa que realizó con tanta maestría, lógica, orden y espíritu evangélico, que aquella regla de los monjes serviría como guía ejemplar durante muchos siglos. Para nosotros es importante hacer resaltar el pensamiento fundamental de San Isidoro, es decir, delante de Dios todos los hombres son iguales. Por lo tanto, en ningún monasterio debe existir la distinción entre hombres libres y siervos. Llamado para ayudar a su hermano el obispo Leandro, en el gobierno de la diócesis de Sevilla, Isidoro le sucedió después de su muerte, hacia el año 600. Continuó la ingente obra de conducir al pueblo visigodo de la herejía arriana, en la que había sido educado, a la doctrina y unidad de la Iglesia romana. Completó la liturgia mozárabe todavía hoy existente entre los godos. Sin exagerar, se puede afirmar que fue el obispo y teólogo más grande de los primeros siglos de la España católica. Como un auténtico padre de la Iglesia, conoció profundamente todas las lenguas y ciencias clásicas del saber humano, las conservó, unificó y adaptó a la cultura cristiana en varias obras famosas, que fueron leídas y citadas durante toda la Edad Media. Sobresalen entre ellas la Etimologías, un libro litúrgico de Officiis, acerca de la ley eclesiástica colecta isidoriana y muchas otras. Para la historia civil es de valor incomparable la historia de los godos. Famosa era su biblioteca, en la cual tenían un puesto de honor todas las ediciones de la Biblia que, entonces, estaban al alcance de los teólogos. Si España pudo resistir más tarde a los ataques del Islam, se debe seguramente a su profunda organización teológica. Esto se demuestra en los decretos que San Isidoro legó para la celebración de sínodos y concilios. Tienen tanta actualidad que, en parte, ayudaron para organizar el Concilio Vaticano II. La costumbre eclesiástica de levantar seminarios diocesanos, fue introducida igualmente por él. San Isidoro de Sevilla presidió la celebración del Cuarto Sínodo de Toledo, en el año 633. En aquel sínodo se determinaron, entre otros artículos, los derechos de la Iglesia en relación con la sociedad civil, para mantener lo que entonces se consideraba de origen divino, la unión de ambos poderes. Entregó su alma al Señor el mismo año. Fue declarado doctor de la Iglesia en 1722. Oración. Señor nuestro, que despertaste en el obispo San Isidoro una preocupación constante por predicar el Evangelio y fomentar el progreso cultural del mundo, concédenos, por su intercesión, descubrir en nuestra fe un estímulo y una ayuda para trabajar en la construcción de un mundo más humano. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Bueno amigos, esto es todo por este video. Comenten de qué santo quisieran saber más, compartan este video con tus amigos y familia para que estén todos más enterados sobre las obras y milagros de estos fabulosos santos. Yo me despido no sin antes desearles el mejor de los días, que Dios esté con ustedes, los cuide y los proteja de todo mal. Adiós.